Compañeros, que la verdad que los escuchaba con mucha atención. Primero celebro que estemos hablando de esto, porque de las adicciones hablamos generalmente solo cuando alguna persona pública cobra notoriedad producto de un incidente y no se ha instalado en la agenda de debate como si no fuera un problema. En segundo lugar, en relación a lo que venían planteando acá los compañeros de mesa, a mí me parece que analizar las últimas 48, 72 horas de la situación de este pibe, de Chano, es circunscribir la problemática a la punta del iceberg. Chano tiene no menos de 20 internaciones en diferentes instituciones psiquiátricas y no psiquiátricas, y evidentemente las personas que lo trataban a Chano sabían que estaban en presencia de un paciente que ya había excedido largamente la posibilidad de una psicoterapia para su abordaje terapéutico. Chano es una persona que evidentemente necesitaba otro tipo de asistencia. Asistencia que, por cierto, la ley actualmente vigente le da potestad solamente en caso de existir la voluntariedad del paciente para poder ser asistido. Internarlo. O sea, si vos te querés internar y vas voluntariamente a decir, yo la verdad considero que estamos en una situación en la que yo requiero ser internado, bueno, venga, por favor, firme los protocolos, todo bárbaro. Ahora, si no es así, si no hay consentimiento vos necesitas del una orden de juez. Yo estuve en varias oportunidades del lado del padre. Contá tu historia, porque me parece también importante saber desde qué lado, además de periodista, hablas, que es lo que te tocó vivir. Mi hijo Ariel, a partir de los 16 años, comenzó a manifestar una situación de consumo problemático de sustancias que se transformó. Claramente yo no sabía ni lo que era en una adicción. Una adicción es una enfermedad. O sea, hay que empezar a desmenuzar esto. El adicto no es ni un delincuente, ni un snob, ni una persona que te quiere molestar simplemente. Es un enfermo. Y como tal debería ser abordado por la sociedad, como te pasa a vos si tenés cualquier otra enfermedad. Es una enfermedad mental, una enfermedad psiquiátrica. Y en ese momento yo, ante el desconocimiento de la situación y luego de varios golpes que se dio mi hijo en ese momento con alguna sobredosis de consumo, 16 años tenía, recurrí a dispositivos terapéuticos que a través de algunos amigos logré conectar. Primero de forma ambulatoria, es decir, yendo a los lugares, acompañándolo, y luego cuando la situación no alcanzó, disponiendo su internación, primero en un neuropsiquiátrico, para poder hacerle, luego de uno de sus bajones y de su sobredosis, una depuración, una limpieza. Y luego del neuropsiquiátrico, recuerdo perfectamente ese día cuando a mí me llamó el psiquiatra a cargo de su tratamiento. Él estaba internado en una clínica en la zona oeste y me dijo, tu hijo está limpio. A lo que yo dije, qué bueno, hacía 45 días que estaba ahí adentro. ¿Cuándo me lo llevo? Me dijo, mirá, si te lo querés llevar, llévatelo, pero tu hijo es un barrilete. Tu hijo va a salir de acá y probablemente a las 48 horas vaya a volver a caer, porque el problema de tu hijo no es la droga que se metió, sino la adicción. Y la adicción tiene un tratamiento que necesita de un dispositivo terapéutico. Y ahí fue cuando entendimos, con Ariel, hablándolo, él me dijo, papá, yo quiero vivir, yo no me quiero morir. Y entonces dije, lo que tenés que hacer para vivir es atenderte, ir a una comunidad terapéutica. Y emprendimos un largo camino, ya habíamos estado 4 años en tratamientos diversos, de 2 años más, 2 años y medio, en una comunidad terapéutica donde finalmente Ariel logró su alta. ¿Y qué está curado? Las personas adictas llevan su adicción a lo largo de toda la vida. Pero sí él puede llevar adelante una vida con sus proyectos, tratando de domar sus demonios y sobrevivir a esta jungla que nos habla de que no consumamos cuando permanentemente nos están incentivando a consumir. Por eso digo, yo escucho con mucho respeto las opiniones. Yo no voy a hablar de la situación de Chano porque no la conozco, pero a mí me tocó, y hoy me toca vivir una situación muy parecida, con el hijo de una persona muy querida, que también está atravesando una situación de estas características, que quisimos internarlo, y para internarlo tuvimos que hacer una denuncia, primero en una comisaría, luego con esa denuncia ir a un juzgado que no estaba de turno, que no te atendían, y es realmente muy complejo. El sistema judicial no está preparado y el sistema sanitario tampoco. Hoy, lamentablemente, el sistema de salud y la ley de salud mental te dice que a un paciente lo tenés que tratar en el servicio de salud mental de un hospital general. Y yo les puedo asegurar que en ningún lugar le podrán bajar
la excitación, lo podrán sedar, pero en ningún lugar le pueden dar una contención, la contención que necesita una persona que está con un proceso de consumo avanzado y en una adicción difícil de resolver, como generalmente suele pasar con los chicos. Mauro, ¿y hoy Ariel cómo está? Ariel está muy bien. Ariel está viviendo en México ya hace 2 años y medio. Es músico. Hablo todos los días con él. Afortunadamente, como te digo, está de algún modo lejos del consumo, pero con sus fantasmas permanentemente dando pelea. Pero tiene ya las herramientas adquiridas a lo largo de tantos años de tratamientos y de terapias diversas para poder enfrentarlos. A pesar de la distancia, está con su mejor amigo viviendo allí y trabajando. Pero si me permiten, ¿sí? Si tienen un minuto, yo les quiero contar lo que pasó hace pocos días en la comunidad terapéutica en donde estuvo internado este joven, del que voy a preservar la identidad, pero es una persona, yo lo quiero como si fuera un hijo y lo sigo y lo acompaño en este proceso. Luego de ese intento de internarlo que fue frustrado porque en definitiva los jueces no estaban, no había orden, su mamá, ante la desesperación, llamó un teléfono que le dieron, le dijeron, llama acá te lo van a resolver el problema. Y llamó a una supuesta comunidad terapéutica, ubicada en la localidad de Pilar. Yo voy a dar el nombre para no generalizar. La comunidad terapéutica se llama Reencontrarse. Ante la desesperación de esa madre, le sugirieron que ellos se hacían cargo. Y fueron a la casa de este joven, ingresaron, lo redujeron y se lo llevaron internado de manera compulsiva. Por supuesto, previo a sedarlo contra su voluntad. Este chico estuvo 10 meses internado allí, hasta que finalmente salió, luego de que en esa comunidad, por la falta de cuidados, contrajeran muchos chicos, entre ellos este pibe, el COVID. Y me lo traje a acompañarlo en este proceso. Y a tratar de contenerlos y darles una ayuda a través de otro mecanismo, otro dispositivo terapéutico. Hace un mes, en una situación similar, y por eso lo relaciono con los de Chano, una madre desesperada llamó a esta comunidad terapéutica. También le llevaron el teléfono. Llamó a la comunidad terapéutica y les dijo, por favor, tengo a mi hijo desbordado con esta situación. Fueron un supuesto operador terapéutico y 2 pacientes. 2 pacientes a lo que dijeron, vení, vos sos grandote, vení. Y fueron a hacer lo mismo que habían hecho con este pibe que yo te estoy contando 10 meses antes. Llegaron a la casa, fue en Lanús esto. Llegaron a la casa, cuando entraron la madre desesperada dijo, está en la pieza, entraron los 3. Y a los 10 minutos salieron y se fueron sin decir palabra. Cuando la madre entró, el pibe estaba muerto. Terrible. Bueno, esto, a ver, se generó una causa. Estos chicos fueron detenidos. Como en la comunidad terapéutica, entre comillas, que no tiene ninguna habilitación. Luego vos te pones a averiguar. Y dices, pero ¿cómo puede ser que exista esta gente? ¿Sabés por qué existe esta gente? Porque el sistema expulsa a los adictos. Porque no hay quien los contenga realmente. Porque hoy las comunidades terapéuticas legalmente habilitadas están imposibilitadas de llevar adelante tratamientos como los llevaban adelante y las comunidades terapéuticas venían llevando adelante hasta que la ley de salud mental entró en vigencia. Con plazos y mecanismos que evidentemente lo que generan es la expulsión del adicto de los dispositivos terapéuticos. Hoy nadie contiene a los adictos. Hay una causa, yo remarco el nombre de la comunidad terapéutica, se llama Reencontrarse, está en Pilar. ¿Yo qué tengo que hacer con esta gente? Si son los bomberos de un incendio que no generan ellos. Aparecen para apagarlo y cuando se les va la mano, terminan prendiendo fuego todo. Por eso digo, hay 3 pibes detenidos y un pibe muerto. Y no debe ser el único seguramente. Y no debe ser la única comunidad terapéutica que opera al margen de la ley en situaciones de real irregularidad. No, que eso hay que denunciarlo, hay que seguirlo.
y no cansarse de hacer esas denuncias, porque lo que hace esa gente es jugar con la vulnerabilidad, con la debilidad, Y con el agujero que deja el Estado y el con sistema. un vacío que Ese empiezan vacío. a cubrir sin ningún tipo de respaldo, ni legal, ni médico. Es una estafa. Es una estafa que conduce a la muerte. Eso hay que denunciarlo. Pero si no hay Pero una yo entiendo a dónde vas, Mauro, de que con un Estado presente, con un Estado que aborde verdaderamente estos temas con la seriedad que los merece, pero principalmente incluyendo, no excluyendo, el camino sería sin dudas que mucho más fácil. Y la madre de Chano, para llevarlo a lo que estábamos comentando, seguramente tendría otro tipo de recursos. Y no tiene que ver con recursos económicos. No, claramente. Tiene que ver con recursos educativos, con recursos médicos, con protecciones. A ver, vamos a ser sinceros. Durante mucho tiempo, yo creo que de un tiempo a esta parte algo fue cambiando, pero tiempo atrás, a los adictos, a los que estaban fuera de lo que llamaban la normalidad, había que meterlos debajo de la alfombra. Pero vos pensá que lamentablemente hablamos o de los chicos que, como Chano, tienen algún tipo de popularidad y son conocidos e ingresan en esta secuencia de consumo y de adicción, o de los otros a los que matan en algún enfrentamiento, en algún pibe que fue a afanar para conseguir guita para comprar la falopa. A ver, el destino de los adictos es o el manicomio, o el cementerio, ¿entendés? O la cárcel. Porque hay un montón de adictos que están presos por cometer delitos en busca del recurso a veces para poder satisfacer esa adicción que es una Pero Mauro, enfermedad. discúlpame, si la ley de salud mental no acompaña, a ver, esperemos que este caso haga rever el pensamiento de los legisladores, o por lo menos el nuevo Congreso que se va a configurar a partir del 10 de diciembre, ahora que estamos en campaña, que por favor también los legisladores que van a ser candidatos, que escuchen a todos ustedes. Que escuchen a los padres y a las personas que conocen esta realidad, porque la verdad, vos sabés, lo que yo percibo que pasó es que las personas que legislaron tuvieron en cuenta lo que decía el doctor, la teoría. La teoría es perfecta. Esto es lo que hay que hacer. Según las convenciones internacionales, esto es lo que hay que hacer. Ahora, cuando bajás al territorio, cuando vas al conurbano profundo, ¿sabés qué haces con la teoría? La doblás y te la metés en el bolsillo. No puede ser esto. Porque te encontrás con una realidad que confronta con esa teoría. Entonces... ¿Con qué te enfrentaste como padre? A ver, Ariel tuvo 3 sobredosis. En el libro que escribimos juntos, porque nosotros tuvimos la posibilidad de contar esta experiencia a través de un libro que escribimos hace ya 2 o 3 años, está contado esto, por eso digo, no es que estoy cometiendo ninguna irregularidad ni mencionando algo que es una persona adulta, es mi hijo y lo hicimos juntos. Pero aparte, pará, Mauro, no te excuses de nada, porque para mí el mensaje, en el medio a veces de tanto desaliento, de tanta problemática, de tanta dificultad, es un mensaje súper esperanzador el tuyo y el de tu hijo. O sea, al contrario, lejos de avergonzarte, ahí está, es un mensaje súper genuino para mucha gente que en su casa convive o tiene una adicción y sabe que hay una posibilidad donde se puede combatirla y se puede tener una vida más saludable, más sana, más alegre, que se puede salir. Sí, sí, yo creo que la idea del libro era esa, justamente la idea de contar nuestra historia años después de haber salido de la comunidad terapéutica, fue justamente con ese objetivo. Pero Ariel pasó de todo. Ariel, bueno, lo tuvieron que resucitar porque en una de las sobredosis estuvo a punto de morirse, con su corazón se detuvo, según dijeron las personas que lo atendieron, luego de haberse pasado de rosca con la falopa. Ariel te contaba en su proceso de recuperación, él dormía en lugares que jamás sabía dónde había dormido, se despertaba en lugares, no sabía con quién había estado. O sea, situaciones de muchísima promiscuidad y a la vez precariedad. Ariel andaba, digamos, todo el día errante, ¿no? Prácticamente había perdido los contactos con todo su entorno, se le había derrumbado el mundo, que es lo que le pasa a un adicto cuando empieza a perder la posibilidad de controlar. Porque, vamos a ser sinceros, Ariel es un pibe, hijo de clase media, padres profesionales, o sea... No pensemos que esto impacta solamente a los sectores vulnerables socialmente. Lo que pasa es que nosotros tenemos una careta, Luciana. La clase media, las clases acomodadas tienen una careta
que es muy difícil Sí, de que a sacar. ellos no le pasa nada. Una hipocresía. Te da vergüenza porque ¿para qué lo voy a contar? Entonces, ¿qué haces? Contribuís a ocultar la situación involuntariamente, porque vos no querés que le vaya mal a tu pibe, vos querés que se salve y pensás que el silencio lo protege. Y el silencio es lo que lo mata. La palabra adicción quiere decir a es no y dicción es palabra, es no decir. El adicto no puede expresar en palabra lo que le pasa. Por eso tenés que ayudarlo, por eso tenés que protegerlo, por eso tenés que... Lo último que tenés que hacer es criminalizarlo. Lo que hicieron con Chano, que a mí me parece una bestialidad enorme, enorme, porque vos no podés atender a una persona enferma a balazos, debe tener un contexto y evidentemente se lo explicarán en la causa judicial correspondiente y seguramente ese policía no lo quiso matar, no le quiso tirar un balazo. Pero ¿por qué llegamos a esta situación? Chano tiene la cobertura de una de las prepagas más caras de la Argentina. Debe pagar una fortuna. ¿Te das cuenta que no es un problema de plata? Mauro, ayer hablábamos con especialistas y yo le preguntaba sobre el desgaste emocional de los padres, ¿no? Que tienen un hijo adicto. ¿Vos cómo tuviste herramientas? ¿Cómo lo viviste? Bueno, lo primero que vos tenés que tener es un dispositivo que también te contenga como padre. O sea, los dispositivos que solamente trabajan con el paciente, evidentemente, centralizan todo en la resolución de un conflicto que entienden que está adentro de la persona. Y como nosotros planteamos en el libro, es la familia la que está presa de una adicción. Somos todos los que rodeamos al adicto, los que terminamos haciendo de ese adicto una persona con situaciones que evidentemente no sabemos controlar, no sabemos poner un límite. Yo como padre, ¿puedo saber lo que fue para mí desnudarme emocionalmente admitiendo que a mi hijo yo no podía darle la contención y el cuidado que necesitaba y tener que recurrir a un dispositivo? Es muy doloroso, pero ¿sabés qué? Dependía la vida de mi pibe de eso. Entonces, ¿sabés? Te guardás el orgullo, te guardás esa cosa de yo soy padre, yo lo voy a poder resolver y decís, necesito ayuda. En el caso nuestro, con Ariel, sobre todo, contamos con que él se asustó. Él tuvo demasiado dolor y ese dolor lo asustó y lo hizo terminar pidiéndonos que lo ayudemos. Hay muchas otras situaciones en las cuales el adicto se cree Superman y no quiere que nadie lo ayude y es ahí en donde tienen que intervenir los que trabajan en esto. Y es ahí en donde entra en confrontación con la ley, con el dispositivo sanitario. ¿Cómo haces para tratar a una... Hemos hablado de Maradona, chicos. Sí. ¿Cuánto hablamos de Maradona durante todo este año, el año pasado? ¿Cómo haces para tratar a una persona que te dice, no, yo no me voy a tratar? Y además que es el que manda, porque en definitiva, ¿quién le decía a Chano qué tenía que hacer la madre? Mauro, ¿y qué se aborda o cómo se aborda? ¿Son llamadas de atención? ¿Son maneras de pedir, de reclamar, de necesitar, de hacerse notar? Porque Chano ha tenido fama, tiene todo, es un músico tremendo, es un chico además que divino, sensible. en sus cabales es sumamente encantador. Ahora, hay un reclamo de necesidad, no soy psicóloga, pero digo, de llamar la atención permanentemente. ¿Habrá sido quizás ese punto de haberse encontrado con lo más difícil de atravesar, con el punto del temor para poder salir adelante? Llamar la atención a veces te puede costar caro. En el caso de Ariel, en infinidad de oportunidades. En el caso de este chico, que no lo voy a mencionar por respeto, porque además está en un tratamiento en curso, pero en donde yo lo acompaño en ese tratamiento, varias veces se intentó quitar la vida, por ejemplo. O sea, delante mío se tiró alcohol y agarró un encendedor y dijo, me mato, me prendo fuego. Y vos tenés que trabajar en ese momento, porque te encontrás en una situación familiar, es familia tuya, y te encontrás en una situación en la que decís, ¿qué hago? ¿Fuerzo? Y capaz que el pibe alcanza a hacer así con el encendedor y se prende fuego y generamos una tragedia. Lo piloteo, yo no soy un profesional, no vivo con un psiquiatra al lado especializado en adicciones. Es la convivencia y la experiencia mía la que me llevó a ir piloteando estas situaciones hasta que finalmente su madre terminó aceptando que necesitaba de una asistencia externa. ¿Pero ahí qué hiciste? ¿Ahí cómo haces? Y ahí tratás, o sea, ¿hay una intención de llamar la atención? Sí, claramente. Otra vez acusó que bueno, se infringió daño con un cuchillo también, o sea, intentó apuñalarse. Claro, cuando vos ves, en este caso,
las situaciones te das cuenta que evidentemente lo que quería era llamar la atención, porque quien quiere efectuarse un daño definitivo está en capacidad como para poder hacerlo, pero en este caso lo que quería este chico era llamar la atención, como lo quiso hacer mi hijo durante mucho tiempo. Ahora, Mauro, vos que ya me imagino que tenés mucha información, hoy la persona que no quiere internarse, ¿cuál es el camino? Hoy se le interna a una persona con problemas, con adicción, con un oficio judicial para internarlo obligatoriamente. Mi experiencia, sobre todo la última, porque en el caso de Ariel hubo, en el último tratamiento, hubo un consentimiento que me permitió llevarlo a él con su consentimiento. Ya tenía él en ese momento 21 años. Cuando la persona es adulta, Sí. vos tenés que judicializar esa situación. Tengo un abogado acá, y ellos que seguramente son expertos en la materia judicial. Yo les cuento mi experiencia. Lo primero que tuve que hacer es una denuncia en una comisaría. Hice la denuncia. Con esa denuncia, en donde había elementos que me permitían a mí argumentar ante el juez que esta persona se podía hacer daño a sí mismo o podía producirle daños a terceros. En esa denuncia estaba el episodio del alcohol, esto que les estoy contando. Fuimos a un juez. 3 oportunidades, 3 citaciones diferentes. Justo había caído la feria, era exactamente un día como hoy, hace un año, estaban en plena feria judicial y entonces faltaban los peritos, había que hacer una pericia. Había que hacer una pericia en donde se determinara la justicia. Equipo interdisciplinario, ¿no? Psicólogos y psiquiatras. Determinar esa pericia que este pibe verdaderamente necesitaba de una internación compulsiva porque podía hacerse daño a sí mismo o daño para terceros. Si vos basabas esa pericia en lo que el pibe decía, estábamos todos locos nosotros, éramos los locos. Pará, si esto no pasó, la negación, o no, pero lo hice por tal cosa o tal otra. El pibe es un tipo que tiene un chamullo. Tiene una labia terrible. No lo sabés. Entonces, ¿cómo haces? Si no tenés esa orden y no lo podés compulsivamente conducir hacia una internación. Ahí fue donde su mamá optó por este camino que te digo. Porque hay quien te ofrece, deja que yo te lo resuelvo. Y vas a parar a lugares que no tienen habilitación, que operan al margen de la ley, que yo no los puedo recomendar bajo ningún punto de vista. Si yo tengo que ponerme a pensar en ese momento, no había muchos caminos diferentes. Era eso o esperar a que finalmente la Junta Médica, que no podía reunirse hasta dentro de 15 días, le diera con celeridad la disposición para poder internar. Ahora, Mauro, quiero volver a tu libro. Sí, claro. Y que la adicción es de la familia, que además le saca un poco el peso al adicto y compromete a todo el círculo familiar, que es el círculo que lo vio crecer. Entonces, hay algo donde todos tienen un poco de responsabilidad. ¿Cómo se aborda esa adicción familiar? Mirá, 12 años tenía Ariel cuando me dijo, papá, ¿puedo poner una plantita de marihuana en el placar? Porque un placar. Y quería poner una plantita dentro de un... ¿Viste? Como muchos hacen. Porque la marihuana, ¿viste? No pasa nada en la marihuana. No pasa nada, es una planta. Y ciertamente es una planta. Y la marihuana no pasa nada si crece de manera silvestre. Ahora, si se transforma en un comercio, como lamentablemente se transformó al margen de la ley, y se constituyen las bandas que la comercializan y logran lo que logran, es porque evidentemente detrás de eso hay un poder. El pibe me dijo eso y yo le dije, ¿estás loco? ¿Cómo marihuana? 13 años tenía. ¿Y vos qué? ¿Fumás marihuana? No, bueno, lo que pasa... Y me construyó un discurso el pibe, un discurso de cultura canábica, muy propio del... Te estoy hablando hace 12, 13 años de esto. Ariel ya tiene 27, esto pasó cuando él tenía 13. En ese momento el discurso de la cultura canábica estaba como empezando a surgir y él había comprado ese discurso y yo empecé a aceptar que estaba bien que fumara un porro cada tanto. La verdad, Sí, nunca lo hizo delante mío, nunca lo hizo en mi casa delante mío, por ahí en su pieza lo hacía, pero yo le pedí que en casa y delante mío no lo hiciera. Me imagino que vos preferiste que fuera sincero y te contara. Claro, vos contame. Y no que lo hiciera a espaldas tuyas. El problema es que después, o sea, eso evidentemente trajo de la mano otras cosas, que no necesariamente pasa con todas las personas. En el caso de mi hijo, el problema principal no fue el consumo de marihuana, sino que él hizo una bisectriz, así, trazó una diagonal y se fue a la merca de esa viola. Y ahí es donde perdés, feo. Y empezó a perder control de sí mismo, empezó a patinar en el colegio, empezó a, qué sé yo, no ahí estaba en el despertarse. secundario. Estaba en el secundario. Dejó, en uno lo echaron, en el otro lo echaron. ¿Viste cuando vas? Vos te das cuenta cuando un pibe va derrapando. Si lo seguís,
te das cuenta que el pibe va derrapando. El tema es qué haces con el pibe cuando Claro. empieza a derrapar. ¿Cómo lo atajás? Mauro, ¿y te pasó como le ocurrió a la madre de Chano? Disculpame que me Sí. meta, vos parame, tener a Ariel en tu casa y que vos tengas que llamar a una emergencia psiquiátrica, Mirá. más la policía, ¿te pasó eso? El día que decidimos internarlo, Ariel, yo tenía la hermanita más chiquita de Ariel, ya tiene 11, Emilia. En ese momento Emilia tiene 1 año, menos. Y yo volvía de Sudamericana, de la editorial, de firmar el contrato para escribir mi primer libro, que se llama País Narco. Mirá lo que es la historia, ¿no? Volvía recontento a casa y cuando llego a casa abro la puerta y estaba la mamá de mi hija con la bebé en brazos, temblando, ¿viste? Y me hace un gesto como diciendo andar para el fondo. Yo automáticamente entendí, voy al fondo y Ariel estaba en cuero, totalmente sacado, pegándole, rompiendo los vidrios, pegándole a la pared, descontrolado. Y nada, esa situación evidentemente, yo no había llegado nunca hasta ese punto. Yo traté de contenerlo, me empujó, me tiró al piso, grandote como yo, salió a la calle, yo lo corrí y en ese momento me le planté, ¿viste? Y le dije, loco, no, vos no te vas a morir. Yo te voy a dejar que te mueras. Y el chabón se desplomó encima mío, ¿viste? Como diciendo, ayúdame. Y ahí, bueno, ahí tomamos intervención para su primer tratamiento. Y empezamos. Un camino larguísimo. Larguísimo. 7 años y medio en total fue el recorrido. Porque iba y venía. Ariel hizo cosas. Estando en tratamientos, el chabón iba con un papel en el bolsillo y se iba al baño y se pegaba un tiro en el baño. O sea, vos fíjate hasta qué punto la enfermedad lo podía, que mintió a su propio dispositivo terapéutico. Pero salió. ¿Y sabés por qué? Porque estuvimos encima y porque lo apuntalamos cada vez que se cayó. Entonces digo, puede salir un pibe, sí que puede salir, pero es muy difícil. No es algo que... No te tomas una pastilla y te curás. Esto no es así. Esto requiere de mucho dolor, de mucho esfuerzo, de mucha madrugada sin apolillar, de mucha charla, de mucho acompañar. ¿Sabes las veces? Acompañarlo a los tratamientos, esperarlo en la puerta. Tuve la fortuna de contar con patrones en ese momento que me dijeron, ocupate de la familia y me seguí. Yo podía laburar desde mi casa porque no puede estar solo un adicto en tratamiento. Tenés que acompañarlo todo el tiempo. Su mamá trabajaba, tenía un horario administrativo, era complicado. Me tuve que hacer cargo yo. Viste, los periodistas siempre tenemos más libertades. Bueno, nada, es difícil. Perdónenme, ¿eh? No, Mauro, por favor. Ay, son- yo no puedo seguir hablando. Ustedes son mi familia y por eso No, Mauro, lo saben, hace gracias tantos años por... que nos Te conocemos. agradecemos inmensamente y yo sé que ese mensaje llega a un montón de gente que ahora está en su casa. Y Gracias que le va a a ustedes. servir. Gracias. Gracias, Mauro. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más Minuto a Minuto.